Sábado 31 de mayo del 2025. Bueno, hoy día tocaba pedaleo largo, ya que la semana pasada no pude fondear porque me tocó correr el 10K. Entonces este fin de semana yo sinceramente no quería fondear, quería ver la etapa 20 del Giro, que ya es la etapa definitoria, pero dije, es que si no fondeo ya voy a tener una semana sin rodaje largo. Serían 2 semanas, ¿no? Y yo tengo ya el Gran Fondo de Nueva York en Paracas el próximo fin de semana. Entonces dije, no puedo dejar de pedalear hoy día. Así que dije, salgo tempranito, aunque sea me hago una olímpica de 3 horas clavadas. Llego temprano a casa y ya me pongo a ver la etapa, ¿no? O sea, bueno, al menos lo que quede la etapa, ¿no? Yo tenía la esperanza de llegar temprano y poder ver por lo menos toda la escalada del Finestre, que al final no fue tan así. Pero bueno, la cosa es que ya por segundo día consecutivo todo estaba completamente mojado. Al inicio, como se ve ahí por los primeros kilómetros dentro de la ciudad, estaba un poco húmedo, ¿no? Pero ya después en la zona de Manchay, bueno, un poco antes, en Pachacamá, por esa zona, Lurín, ya todo estaba empapado, ¿no? O sea, he tenido 2 días consecutivos de rodaje en lluvia y mucho frío y bueno, no sé, yo creo que es la primera vez que salgo 2 días seguidos y que me toca justamente un clima adverso, pero ni modo, haciéndole honor al Giro también, porque el Giro suele ser una carrera que tiene muchos días de lluvia y mucho frío, y este año no tanto. El año pasado creo que medio Giro se la pasaron en lluvia, este año han tenido más suerte los chicos del pelotón profesional. Pero bueno, la cosa es que yo llegué a la casa para ver la etapa pues definitoria, que era, digamos, yo creo que esta era la verdadera etapa reina, porque aquí sí se definía todo. La de ayer en teoría también lo era, pero al final pues no pasó nada, los chicos estaban creo guardando piernas para lo de hoy. Y la cosa es que llegué a casa y la verdad que hasta ahora no entiendo lo que he visto. O sea, en resumen yo diría pues el final fue apoteósico, era lo que un aficionado, un espectador quiere ver en las grandes vueltas, ¿no? Que es el factor incertidumbre, que creo que por eso es tan bonito el ciclismo. O sea, es un deporte donde, o sea, hablo desde el punto de vista del espectador, el que se sienta ahí en su casa a ver las carreras. Es un deporte donde lo atractivo es que haya cambios en las posiciones, en las clasificaciones generales, que haya movimientos, ataques, sobre todo en grandes vueltas, ¿no? En grandes vueltas, que son carreras de largo aliento, donde pasan muchas cosas, entonces uno lo que espera es que la emoción se mantenga hasta el final. Y eso es lo que ha pasado en este Giro. Entonces yo en nota, del 1 al 20 yo le pongo un 20. Para mí está súper aprobado. Sí, a mí me ha gustado mucho este Giro, porque ha habido alternativas, que es lo que no pasó, por ejemplo, el año pasado. Ha habido alternativas y durante todo el desarrollo de las 21 etapas no es que no ha pasado nada y solamente al final hubo una sorpresa, ¿no? Sino es que hubieron etapas interesantes, triunfos muy bonitos, creo, como por ejemplo los de Pedersen, que es un gran ciclista, ha llevado como 3-4 etapas, creo, han sido buenos sprints. La etapa de Wout van Aert, que ganó ahí en Siena, me gustó mucho también. Y después el líder de la carrera, creo que hizo una carrera bastante digna hasta el final. Bueno, digamos hasta el día de ayer, porque lo que hizo hoy, sinceramente yo no entiendo lo que hizo Isaac del Toro, el torito mexicano, ¿no? Que yo creo que no le podemos decir torito ya, porque ha quedado en ternero, en novillo. O sea, definitivamente le falta experiencia o es que tampoco ni siquiera se sabe por qué es que hemos visto eso que sucedió. O sea, han sido sus decisiones, ha sido el equipo el que le pidió que haga eso. Sinceramente yo no lo entiendo. Pero bueno, la cosa es que el campeón del Giro 2025 es Simon Yates, que para mí es una sorpresa, no una sorpresa en el sentido de este Giro, en cómo estaba en la tabla, porque él estaba bien ubicado siempre, o sea que es un ganador merecido, hizo una buena carrera y creo que se lo ha llevado con mucho merecimiento, ¿no? Pero Simon ha sido pues el jefe de filas todo el tiempo de Jake o del Orica Green Edge, o sea, bueno, como se llama el equipo, que ha cambiado de nombre muchas veces, pero ya hace bastante tiempo que no pintaba, pues. Sin embargo, este año lo ha llevado al Jumbo, que es un fichaje que a mí me sorprendió, pero bueno, ahí están, los resultados hablan por sí mismos, ¿no? O sea, parece que en el Jumbo pues lo han tratado bastante bien, lo han resucitado. Pero al margen de eso, ¿no? Que es una sorpresa, sí, pero bueno, los ciclistas son así, pues, o sea, cambian de equipo, a veces tiene buenas temporadas, a veces no tan buenas, pero lo que hizo Simon Yates en este Giro creo que no se le puede reprochar nada, o sea, estuvo ahí donde tuvo que estar en todas las etapas. Cuando perdió tiempo lo pudo recuperar después, se movió tímidamente, pero siempre estuvo ahí, estuvo tercero todo el tiempo. Y ahora que fue el día definitorio para que los que querían ganar el Giro pudieran hacer su apuesta, él la hizo y le salió muy bien, ¿no? O sea, no hay nada que decir ahí. Además, bueno, Simon Yates, todos recordarán, pues los que siguen las grandes vueltas recordarán que el finestrazo de Chris Froome, que fue en el 2018 en el Giro,
justo en el entrenamiento de ayer, en el videoblog de ayer, cometí un poquito eso, ¿no? Pero para recordarlo, ese Giro tenía a Simon Yates como maglia rosa durante varias etapas. Él empezó el Giro, cogió la maglia rosa, ganó unas cuantas etapas, no me acuerdo si fueron 2 o 3, deben haber sido 2 quizás, pero estuvo muy movedizo, atacaba en cada repecho, los finales en alto, o sea, siempre sacaba bonificación, o sea, estaba bastante animado en ese Giro, pero los comentarios del momento eran que estaba gastando muchas balas y que en algún momento le iba a venir la debacle, lo cual ocurrió en la etapa del Finestre, o sea, una etapa muy parecida a esta que fue también casi al final del Giro, y en ese momento él siendo líder tenía pues a Dumoulin ahí de segundo, creo, Pinot estaba por ahí también, y Chris Froome estaba como en quinta posición, creo, como a 4 minutos, o sea, no era una amenaza, ¿no? Y Chris Froome en el 2018 ya había ganado pues sus 4 Tour de Francia, era pues el capo del momento, pero en ese momento ahí en el Giro 2018 no le estaba yendo muy bien, había perdido tiempo en las etapas previas, entonces parecía pues que ya había pasado el momento de Froome. Sin embargo, en esa etapa de Finestre, yo me acuerdo así clarito, el Sky de esa época puso a todo su tren como solían hacerlo ellos desde el inicio del Finestre. Los gregarios fueron saliendo uno por uno. El último que quedó, creo que era este chico francés Elizondo, si no me equivoco, fue el que hizo el lanzamiento, y de ahí Froome agarró y se disparó, pues, ¿no? O sea, prendió el motor que usaba en esa época y se fue en solitario. Y era una cosa pues loca de ver, ¿no? Porque quedaban como 80 kilómetros para meta, o sea, era una locura lo que estaba haciendo Froome. Pero él se disparó en el Finestre. Entonces coronó primero, después coronó Dumoulin, Pinot, y ahí empezó la persecución. Pero claro, ahí Pinot yo creo que debió defender pues su posición de otra manera, o sea, no esperar tanto, ¿no? Pero también eran otras situaciones, pues, o sea, en ese momento en el 2018 no habían ataques así tan lejanos, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver ahora. Entonces, el que menos pensaba que Froome a 80 de meta era un suicidio. Entonces, por eso le dieron, creo que un margen, y ya cuando empezaron a descender, y ya se formó un grupito donde estaba Pinot, su gregario Reichenbach, que lo habían esperado, estaba Dumoulin, y creo que también estaba Carapaz inclusive en esa época. Carapaz en ese momento era completamente novato, un joven, y al año siguiente recién él ganó el Giro. Pero en ese momento ahí todavía no pintaba mucho. Entonces, al final, o sea, lo que pasó fue que Froome llegó a meta y le metió una minutada al resto, y con eso pudo ganar el Giro del año 2018. Y Simon Yates, que hasta ese momento era el líder de la carrera, tuvo una debacle y perdió como 20 minutos y se le acabó la gracia a Simon Yates. Sin embargo, ese mismo año o al año siguiente creo que Yates ya ganó su primera gran vuelta, que fue la Vuelta a España. Entonces digamos que se confirmó que Simon Yates sí también era pues alguien de generales, ¿no? Que solamente en el Giro de ese momento falló porque gastó mucha energía en las primeras etapas, pero al final después pudo ganar la Vuelta a España. Eso fue hace 8 años, pues 2018, no, 7 años, hace 7 años. Entonces 7 años después aparece Simon Yates y gana pues el Giro en esta etapa. Ahora, lo que pasó en el transcurso de esta etapa número 20, pues yo sinceramente no lo entiendo. Primero que había una fuga numerosa, y en esa fuga numerosa estaba Wout van Aert. Entonces, si está Wout van Aert adelante en una etapa definitoria como esta, y está Simon Yates todavía en la pelea, o sea, no se le puede dar tanta ventaja, ¿no? O sea, esa fuga llegó a coger como 10 minutos. Entonces, ese creo que fue un error del UAE, o sea, dejar a un posible gregario puente que... O sea, está la posibilidad. Uno cuando está ejecutándose la etapa, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, pero si tú ves que un gregario top de uno de los que están disputando la general está 10 minutos adelantado para coronar Finestre en solitario, tranquilo, y de ahí esperar un posible movimiento de Jay, entonces eso tiene que preocupar pues a la gente del UAE, y no sé por qué dejaron tanto tiempo. O sea, 10 minutos es un montón en esa circunstancia, considerando que estaba Wout van Aert. Pero bueno, eso es lo que pasó. Después, cuando ya los capos empezaron a escalar el Finestre, el que tuvo más ganas de ganar la carrera fue Carapaz, definitivamente. O sea, fue el que más atacó al inicio, puso ritmo fuerte con su equipo, ¿no? Entonces, cada ataque de Carapaz salía del Toro. Cuando salía Simon Yates, que lo hizo un par de veces, salía Carapaz. Estuvieron en ese plan, ¿no? Hasta que en una de esas sale pues Simon Yates, y ya Carapaz como que se cansa y dice, no, ya no voy a salir yo, que salga pues el líder de la carrera, que tiene más responsabilidad, ¿no? Y entonces lo dejan ir a Simon Yates. Y eso fue lo que pasó. O sea, al inicio Simon Yates tuvo una ventaja cortita de 20, 30 segundos, pero esa ventaja empezó a incrementarse. Y ya cuando Simon Yates ya era una amenaza, el líder lo que tiene que hacer es ya tiene que defenderse en primera persona. O sea, ahí ya no importa
importa ya si yo llego a rueda al segundo, que era Carapaz, eso ya es lo de menos, porque si ya la distancia aumentaba a 1 minuto, minuto 20, si ya el líder virtual era Yates, entonces lo que tenía que hacer Del Toro era recortar. O sea, bueno, ya entiendo que no lo han hecho en la escalada porque había todavía ese juego con Carapaz, pero una vez que llegaron a coronar el puerto y en el descenso y en el llano, lo normal hubiera sido ver al Torito o a Isaac Del Toro, ya no lo voy a decir Torito, Isaac Del Toro, lo normal hubiera sido verlo a él tirando con todo, a muerte, o sea, a muerte, a defender el mayor, porque eso es lo que tiene que hacer un líder. Un líder no puede dejar que la carrera se le vaya así nomás y que venga otro a solucionar el problema. Eso nunca se ha visto, ¿no? O sea, es una cuestión de dignidad, creo. Si tienes la malla de líder, tú tienes que defenderla como sea en esta etapa definitiva, ¿no? Es todo o nada. Si aún así te ganan el Giro, bueno, o sea, al menos el líder hizo todo lo que tenía que hacer, y si no había más piernas, pues no había. Pero el día de hoy no fue un tema de piernas, fue un tema estratégico, de táctica. Yo no sé por qué él esperó tanto y por qué dejó que la carrera se le vaya nomás. Cuando estaban en el descenso o cuando estaban en el llano, en el valle, hubo un rato que el mismo Del Toro estaba casi sin pedalear. O sea, eso nunca se ha visto. Ahí la imagen que uno debía ver era al líder ahí matándose, dando las últimas pedaleadas, dejando todo en el asfalto, y eso no es lo que se vio. Entonces yo no sé por qué pasó eso, no sé si la dirección del equipo lo guió mal, pero al margen de eso, o sea, si el director de tu equipo te dice una tontería, tú tienes que leer la carrera en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que Isaac Del Toro hizo una gran carrera hasta el día de ayer. O sea, se comportó como capo en todos los momentos donde la carrera lo requería. Pero lo que hizo hoy sí no tiene explicación para mí. Pero en fin, bueno, el ciclismo es así. Ese problema del UAE y Del Toro, ya entre ellos hablarán y verán qué cosas van a tener que corregir o qué acciones tomar, ¿no? Pero para el aficionado, yo feliz de ver una carrera así, con esos cambios y esa emoción de ver quién es el que va a ganar la carrera. Hasta el día de ayer, yo decía, Del Toro tiene opciones, pero el Finestre es un coloso que siempre genera este tipo de cosas, este tipo de debacles, ¿no? Y ahora le tocó pues a Del Toro. Y más bien se reivindicó Simon Yates. Hace 7 años él murió ahí, deportivamente hablando, y esta vez revivió. Pero bueno, ha sido un gran Giro. Ya mañana toca el paseo protocolar en Roma. Lo veré en diferido, supongo, porque me voy al Criterium del Estadio Nacional. Y en resumen diría pues que yo la pasé muy bien viendo este Giro. Ojalá que el Tour sea igual de divertido. Y nada, pues a esperar el Tour, ¿no? Ahora viene la tristeza de quedarnos sin entretenimiento en las mañanas, pero ni modo. Bueno, y el rodaje, la verdad que me sentí bien, fue todo tranquilo. Lo único malo es que estuve empapado todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora sí, a la casa y a trabajar.